Bien, amigos, nos place recibir en el espacio estelar del día a Sonia Vargas. Vázquez. Sonia Es Vázquez. mi amiga la Sonia Vargas. Sí, yo la conozco bien. Que es la del fondo, ¿cómo es la cosa? De las Naciones Unidas. A mí se me... Fondo de Población. Fondo de Población de de las Naciones Unidas. Hay un compromiso en Nairobi. Así es. Y hay los temas son de los temas fundamentales que nosotros tenemos que abordar también en la sociedad dominicana. Vamos a compartir el cafecito con Sonia para que nos hable de ese tema. Muy bien. Buenos Gracias. días, Sonia. Gracias por estar con nosotros y infórmanos de estos compromisos y qué implicaciones tiene para la República Dominicana. Muy bien. Pues fíjense, esto fue una gran conferencia mundial, una cumbre después de 25 años en que tuvimos la gran conferencia de población y desarrollo en Cairo. Entonces se trató el mundo, los gobiernos, más de 170 gobiernos que asistieron a Nairobi, junto con sociedad civil y redes juveniles, hicieron un balance a los 25 años. Y claro, encontraron avances importantes en la salud sexual y reproductiva, pero también encontraron grandes desafíos. Y digamos que esta conferencia de Nairobi trató de identificar, dentro de tantos grandes desafíos que tenemos, cuáles son como los tres con los que todos estos países del mundo se comprometieron. ¿Y cuáles fueron estos? Y hay tres grandes. 0 muertes maternas y neonatales prevenibles. 0 violencia contra las niñas y las mujeres y prácticas nocivas en contra de ellas. Y 0 necesidad insatisfecha de planificación familiar. Entonces la República Dominicana quedó muy mal en cada uno de esos indicadores. En República Dominicana, si trabajamos cada uno de estos 0, vamos a encontrar que hay también sus avances y desafíos. En mortalidad materna y neonatal, República Dominicana todavía se mueve lentamente. Una noticia positiva que tenemos que celebrar es que a noviembre, y de acuerdo al mismo Ministerio de Salud Pública, las muertes, tanto neonatales como maternas, disminuyeron. Disminuyeron en comparación con el año pasado. En un 23% las maternas. Pero eso está muy bueno. Sí, o sea, es una buena información. noticia. No, al menos tenemos Y hay algo alentador. Y hay que decir que tenemos unas autoridades que están haciendo lo imposible, digamos, para que estas cifras cambien. Chanel en el Servicio Nacional de Salud y también el ministro de Salud, Salud que está muy comprometido. Incluso hay toda una alianza, ¿Y qué se ha un plan hecho para bajar esos números? Bueno, fíjate, porque en Dominicana es increíble. Nosotros sabemos cuáles son las causas de la mortalidad materna. Nosotros sabemos dónde ocurren estas muertes maternas. Nosotros sabemos a qué se deben estas muertes maternas. Entonces, la República Dominicana no es que anda perdida todavía, buscando. Somos fuertes en diagnóstico. Entonces, y muy débiles en la tratamiento. Ejecución, en la implementación de eso. Entonces, ¿dónde hay cosas que yo creo que el Ministerio y el Servicio Nacional han mejorado? La atención, porque la calidad de la atención. Y eso, que el cieguito de Nagua pegó el FUA hace 40 y pico de años. Así y todavía es. estamos en eso. Así es. Bueno, Sonia Entonces, estaba explicando lo que se está haciendo en el país, ella lo ve positivo, para reducir las muertes maternas, ¿no? Exacto. Y neonatales. Y neonatales. Porque la infantil la ha bajado. Entonces tú estabas diciendo que sabemos por qué se mueren, sí, dónde se mueren. todo. Exacto. Entonces, y da trabajo reducido. ¿Qué respuesta se ha estado dando? Por un lado, el tema de la calidad de la atención. Ha mejorado. Es fundamental. Y eso ha ido mejorando poco a poco. Mira, nosotros tenemos una intervención junto con la Fundación Popular
el SNS y el ministerio en la maternidad más grande del país, que es Nuestra Señora de la Altagracia. Y cuando ahí empezamos, la emergencia no tenía agua, el baño de la emergencia. Los avances. Entonces, en un hospital no hay agua en el baño. No hay agua en el baño. Y fíjate que una de las causas de muertes maternas son las infecciones. Ajá, claro. Por las infecciones empieza todo por ahí, por cosas muy claves, muy básicas como tener agua. Pero la maternidad, la Altagracia, es otra cosa. Es otra cosa, ya ha habido avances importantísimos. El tema de la adherencia por parte de los proveedores de salud a los protocolos de atención. O sea, se ha hecho un esfuerzo no solamente en definir protocolos, hay un esfuerzo en que con un clic cualquier enfermera, médico, pasante, lo que sea, encuentra cuáles son los 2 o 3 pasos que tiene que dar para un sangrado, una hemorragia, ¿no? Cómo detenerla, con cosas muy sencillas, pero útiles. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros médicos y proveedores de salud se adhieran a estos protocolos que salvan vidas? La otra meta, 0 violencia contra las niñas. Bueno, ahí estamos mal. El país, digamos que hay algunas experiencias que tenemos en el país que están funcionando. Fíjate, en San Pedro de Macorís se ha empezado con una coordinación interinstitucional, porque si algo está probado en otros países y aquí en las pocas experiencias que tenemos, es que esto no es un problema de una sola institución. El tema de la violencia que tiene sus raíces en esa construcción de género y de diferenciar, dándole unos roles a los varones y otros a las niñas, ¿no? Donde el varón se empodera como hegemónico, etcétera. Todo esto se concreta en varias entradas. La violencia no tiene una puerta, tiene la entrada de la salud, de la justicia, de la Policía Nacional, de la prevención con el Ministerio de la Mujer, de la atención por parte de la Procuraduría. Entonces, todas estas entradas se han articulado en una experiencia. Es muy reciente y hay que dar un poco de tiempo a ver cómo va a funcionar. Pero empezando, las muertes, los feminicidios que tiene República Dominicana, como decimos, son evitables en la mayoría de los casos, porque es muy difícil encontrar un caso donde esa mujer haya sido golpeada y asesinada en ese instante. Siempre hay antecedentes. Eso, hay unos antecedentes, hay unas señales. Es un proceso que va en evolución. Hay unas señales. Entonces, lo que ocurre con estas mujeres es que el sistema de protección que se tiene que activar para efectivamente protegerla, les falla. Bueno. Hay muchas fallas, mira, hay muchos desafíos ahí. En las últimas horas tenemos 2 nuevos feminicidios. Y hay uno que revela mucho lo que tú estás diciendo. Hay uno, primero, una joven de 25 años, Caroline Arias, fue encontrada con una estocada de arma blanca en el lado izquierdo de su pecho, Dios mío. Eso fue aquí en el barrio 30 de Mayo. Ella estaba ahí escondiéndose de su expareja que la maltrataba y la amenazaba, ¿no? Y la encontró. Eso es. Entonces, está prófugo. Entonces, pero este es otro caso. En Pinar de San José de Ocoa, la joven Elizabeth Rossi, de 23 años, fue apuñalada por su esposo Pascual Sánchez. Pero oigan este dato. Ella tenía un hijo de 9 años y tenía 23. Entonces ella tuvo ese niño cuando ella tenía 14 años. Es decir, que lo concibió casi seguro cuando tenía 13. Entonces. Y habla de que ella fue sometida a violencia desde el noviazgo. Entonces, ¿cuándo entró en noviazgo con cuando este hombre? tenía 12 años, 11 años. Claro, entonces, fíjense bien cómo es que el Estado le falla
a la mujer y a las niñas. Cuando esa niña fue a un hospital a dar a luz. Así es. Aquí, en eso estamos bien, ¿eh? Casi todos los nacimientos son asistidos por médicos. Exacto. El 99%. Ajá, así es. En eso estamos bien en esa materia. Ahora bien, llega esa joven, llega esa niña a una maternidad con 14 años a parir. Y no pasa nada. Y a nadie le importa porque esa niña de 14 años está pariendo. A nadie le importa. Ajá. Tenemos años en este programa señalando, con todo lo que se dispendia aquí, con todo lo que se derrocha, cómo es que no hay un fiscal en cada hospital de maternidad, para que desde que llegue una menor de edad embarazada o pariendo, inmediatamente averigüen quién es el autor de ese embarazo, porque en un 99% de los casos es un adulto. Y es un delito. Y no, un delito no se es ha un crimen. cometido Es un crimen. Exacto. Entonces, ay caramba, que tantos embarazos adolescentes. Sí, y los culpables, ¿eso es un crimen? Es un crimen, no es crimen. Pero no hay ningún interés de perseguir eso, porque no hay ningún interés de protegerlas. Así es. Y la cuestión es, fíjate, que hay una serie de señales, como yo decía, que incluso incluyen a la comunidad. Yo escuché anoche en las noticias cómo los vecinos decían que escuchaban los gritos de esta niña, de esta joven, cuando él la maltrataba. Y también no hacían nada. Pero también la familia. Lo único que el padre dijo, que le sugirió, vete a la casa de un familiar que vive en Asua para que te proteja, etcétera, etcétera. Claro. O sea, pero es lo único. Entonces también las familias están desprotegidas, las comunidades, en términos de qué hacer, cómo resolver. Claro. Porque fíjate que uno de los problemas, y eso yo lo he vivido muy de cerca, y no importa la clase social, y es que una mujer, cuando está sometida a maltrato, no sabe dónde ir, a quién acudir. O sea, su inseguridad, el miedo y todo lo que la rodea, con niños y todo esto, paseándose con estos niños, yendo a pedir socorro en la casa de un familiar o lo que sea. Sí. Señores, es un drama. Así y por eso lo piensan 10 veces. Pero la otra cosa también es el camino a recorrer hasta que a ese maltratador lo apresan. Es un camino largo. Sí. Y este camino largo para que lo apresen, porque se desaparecen, pero ya luego nadie lo busca. Y ellos sí saben dónde está ella. Mientras no lo apresan, es ella amenazada, corriendo peligro, bajo una presión enorme de un tipo que le dice que la va a matar. Y cuando denuncian, que en Dominicana ese es un dato que ha aumentado las denuncias, y qué bien que han aumentado las denuncias, pero fíjense ustedes que después de la denuncia, generalmente se producen muchos de estos crímenes. Sí, claro. Porque la furia, tipo se pone entonces... La falta de protección de las autoridades, porque a veces ponen medidas de alejamiento, pero ¿cómo se aseguran de que eso no pase? De que no pase el que el individuo se acerque a la mujer que posteriormente resulta siendo la víctima. O casos donde ya hay violencia, son denunciadas, los individuos son apresados y luego por acuerdos son liberados. ¿No? Sí, que aquí hay que decirle al tema de la violencia, no a la impunidad. O sea, el tema de la impunidad para estos maltratadores hay que detenerlo. El otro tema es que hay que cambiar la legislación dominicana. Hay un proyecto en el Congreso muy avanzado, hecho por varias diputadas y diputados, para modernizar la ley de protección a víctimas de violencia. Y el otro asunto también con esto es lo de la educación sexual integral. No pueden nuestras niñas y niños continuar sin manejar su salud sexual y reproductiva, sin que se empoderen de sus propios cuerpos y que esto les ayude a tomar decisiones
postergando maternidad, uniones tempranas, matrimonios tempranos. Señores, está demostrado que la educación sexual lo que Claro. hace es que ayuda a nuestros hijos, Claro. los ayudan a postergar Claro. Bueno. y a no encontrarse en relaciones de violencia. Muchas gracias, Exactamente. Sonia, por todas estas informaciones y reflexiones tan importantes sobre un tema que uno espera que realmente sea tomado en cuenta por las autoridades, por los distintos actores que tienen que ver con cada uno de estos temas tan relevantes. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.